invitar a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 13, versículos del 5 al 8. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a leer esta porción bíblica. Marcos 13, del 5 al 8, dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Bendito Dios, que tu palabra sea edificante, que tu palabra sea poderosa en cada uno de nosotros, que tu palabra sea de exhortación y también, Señor, para arrepentimiento, porque no sabemos, Señor, el día y la hora en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar para levantar a su iglesia de esta tierra y llevársela para siempre. Dios de la gloria, que cada uno, Señor, podamos entender y podamos guardar reverencia delante de ti, Dios mío, porque Dios habla, tu palabra habla, el Espíritu Santo habla. Señor, que mis labios hablen solamente lo que tu Espíritu Santo dicte, Dios mío, hablar en esta hora, y que sea de bendición, de exhortación y para arrepentimiento de tu iglesia, bendito Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen su lugar. El día viernes estábamos predicando allá con nuestros hermanos y abordamos precisamente este tema, en el que habla de las cosas que Jesús anunció que ocurrirían en el futuro. Deben ustedes saber que cuando Jesús habla de estas cosas, Jesús sabía con una precisión, con una exactitud impresionante, que todo esto habría de ocurrir en estos tiempos. A Él nada se le escapa, Él conoce todas las cosas. Y Él por eso escribió, cuando dice aquí que se levantarían falsos predicadores, falsos cristos, que engañarían a muchos. Y en el Evangelio de San Mateo dice que engañarían aún a los que han creído en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que estamos mirando en estos tiempos. Estamos viendo falsas doctrinas, sectas diabólicas que se están infiltrando en las iglesias y que están siendo diseminadas en cada uno de los hogares. Hace muchos años atrás, principios de los 80s, se oyó hablar y sonó muy fuerte la historia verídica de un hombre que se hizo pasar por el Cristo. Su nombre era David Koresh, en Waco, Texas. Y este hombre de repente aparece en las esquinas de las calles, en los parques, en los lugares públicos, diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que ha venido para salvar a su pueblo. Tal verbo tenía este hombre para seducir y cautivar las mentes
de las personas que en muy poco tiempo logró hacer una congregación de miles de personas, de miles de familias. Y se establecieron precisamente en Waco, en el estado de Texas, e hicieron una comunidad en la que incluso él les decía que no debían tener comunicación externa con la demás gente, porque ellos eran un pueblo especial. Todo esto lo hacía a manera de someter de una forma en la que las mismas personas no se diesen cuenta que estaban siendo coercionadas. Y predicando allá con nuestros hermanos, hice referencia a que este hombre empezó a seducir a las mismas esposas de los hombres que llegaban con sus familias y tenía relaciones sexuales con cada una de ellas. Él decía que él era el Hijo de Dios y que a él le era permitido tener hijos en la tierra para poder diseminar supuestamente el Evangelio. Y toda la gente creía. Algunos empezaron a dar cuenta y quisieron salir de esa secta maligna, de esa secta diabólica, y no podían porque eran amenazados por este hombre, de tal forma que empezó a acumular un arsenal de armas para poder protegerse aún del mismo gobierno. Sonó tan fuerte esto que el gobierno de los Estados Unidos empezó a investigar y se dieron cuenta que este hombre tenía sometida a toda esta multitud de gente. Hicieron una cerca de muros en la que nadie podía entrar ni salir a menos que aceptase llevar toda la doctrina que este hombre les enseñaba. Y este hombre se empezó a multiplicar allí, y muchos sentían incomodidad por esa situación, pero no podían decir nada porque ya estaban adentro, y si ellos trataban de escapar eran amenazados de muerte. Pero el hombre les abría la Biblia y les hablaba de que él era el Cristo, el que los había venido a salvar. Cuando la situación se agravó y la policía, el FBI y el mismo ejército trataban de entrar, él dio las órdenes de que toda la gente que estaba dentro se armara, y aún los niños y las mujeres, para atacar a los que los estaban agrediendo supuestamente. Cuando vieron que ya nada se podía hacer, él les dio la orden de que se suicidaran, y fue un suicidio colectivo, haciéndoles creer que en el momento en que ellos murieran, sus almas serían llevadas a la presencia de Dios. Dice aquí: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán no a unos cuantos, sino a muchos, dice la palabra del Señor. Otro hombre que surgió ya más recientemente, José de Jesús Miranda, y él incluso pidió que cada uno de sus allegados, de sus congregantes, le llamaran a él el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y él empezó a declarar: porque yo soy su Salvador. Y
la gente se postraban delante de él y le rendían reverencia, le rendían pleitesía, y empezó a hacer exactamente lo mismo y aún peor, porque él, hermanos, se declaró como el Dios que había creado el mundo. Dice: yo los creé a ustedes, crean en mí. Se hizo millonario, porque aparte de que decía que él era el Cristo, el Salvador, les pedía su dinero, y la gente ciegamente se despojaban de todos sus bienes para dárselos a él. La blasfemia más grande, hermanos, que este hombre pronunció o que declaraba continuamente es que se decía ser el Dios creador. Cuando Jesús vino a la tierra y él empezó a manifestarse a través de la palabra que él hablaba y hacía grandes milagros, la gente no creía. Si Jesús se levantase en este tiempo, hermanos, o viniese a la tierra para predicar la palabra, así como lo hace 2000 años, la gente no creía en él, así como Israel no creyó en él. Pero se levanta por ahí un mentiroso, un engañador, que está lleno de espíritus de error y de mentira, de demonios, y la gente va detrás de ellos. El diablo se ha encargado de inventarle a la humanidad un sinfín de religiones y de sectas, para que la gente esté entretenida, para que la gente los oiga, para que la gente crea en ellos. Incluso les pidió a cada uno de ellos, y este era un puertorriqueño, no me acuerdo su nombre, pero les dijo: tatúense en la mano derecha el número 666. Y aún a los niños, las madres, los ancianos, los padres de familia. Algunos se lo tatúan aquí, otros aquí en la nuca, otros en la muñeca, a donde ellos quieren, y dicen que para ellos es un honor ponerse el número, porque es el número de Cristo. Cuando la Biblia contundentemente habla y dice que es el número de la bestia. Pero la gente cree, pero la gente se deja influenciar, se deja manipular por esa clase de doctrinas. Yo no sé, hermanos, si yo algún día dejase de predicar en este lugar y la persona que quedase en este lugar trajese una doctrina, o más bien permitiese que alguien viniese a predicarles una doctrina totalmente diferente a lo que un servidor les ha predicado durante todo este tiempo, ustedes se podrían dar cuenta si es palabra de Dios o es palabra de error. Porque es el Espíritu el que nos da sabiduría y discernimiento para poder discernir, para poder diferenciar entre lo que es mentira y lo que es verdad, entre lo que es oscuridad y es luz. O empezarían aquí a hacer un sinfín de cosas, porque dicen: este sí es realmente el Espíritu Santo que se manifiesta, el Espíritu Santo que ahora sí verdaderamente se siente. La vez pasada hablábamos de la cuestión de las emociones. No seamos cristianos emocionales, hermanos. No seamos cristianos que nos dejamos llevar
por los sentimientos. Tenemos que ser personas con sabiduría, y que tiene que ser sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Yo me jacté cuando yo estaba recién casado con mi esposa y mis hijos estaban pequeños, y yo decía: a mí nadie me engaña, porque yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la verdad. Y fui solito y me metí en iglesias sectarias, e incluso hasta hice lo que ellos practicaban. Y mi padre, que todavía en ese tiempo vivía, lleno del Espíritu Santo, me dice: hijo, eso que están haciendo allí está mal, eso no es de Dios. Y yo me enojaba y le decía: no, papá, es que pues tú ya, o sea, le di a entender que él estaba pasado de moda y que la doctrina que él predicaba estaba así como que anticuada, que ahora estábamos viviendo una nueva regeneración en el Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? En el libro del profeta Jeremías dice: paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua, y seguidla, porque hallaréis reposo para vuestras almas. E hicimos una serie de cosas ahí que tienen que ver incluso con el satanismo. Les puedo decir, hermanos, que cuando nosotros regresábamos de esos famosos, digamos, encuentros y preencuentros del famoso G12, que después nos dimos cuenta que era, hermanos, una ramificación del catolicismo romano, en el que tiene que ver mucho con hacer declaraciones que tienen que ver con la brujería, porque teníamos que escribir en una hoja una serie de cosas que habíamos hecho y después echarlas en el fuego. Eso es satanismo, y nosotros hacíamos todas esas cosas. Cuando regresábamos de esos encuentros y preencuentros, hermanos, regresábamos enfermos. Un día mi hijo se me estaba muriendo. Yo regresaba enfermo, mi esposa regresaba enferma, mi hija regresaba enferma, y no nos dábamos cuenta que estábamos en un error, y Dios, hermanos, nos estaba llamando la atención. Estaba permitiendo que ocurrieran todas esas cosas para que pudiésemos darnos cuenta, hasta que un día nos llega una información en un disco del hermano Antonio Bolaines, en donde él habla a profundidad del G12 y cuáles son sus raíces, cuáles son sus orígenes, que tiene que ver incluso, hermanos, con esas organizaciones secretas como los masones y los Illuminati. Pero yo me jacté, yo dije: a mí nadie me engaña, yo conozco la palabra de Dios. Y Dios dijo: vamos a ver si es cierto, te voy a hacer que te vayas a meter en una iglesia sectaria, y ahí te vas a infiltrar y te vas a meter para que reconozcas que todo aquel que se exalta es humillado, y todo aquel que se humilla es exaltado. Amén. Después le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, perdóname, porque he sido arrogante, porque me he creído que tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, y no me había dado cuenta que estaba metido en una secta diabólica. ¿Y eso qué puedo decir? Que el Evangelio lo conozco desde niño, pero no tiene nada que ver con que tú nazcas dentro de una familia cristiana. Es precisamente ahí donde la palabra de Dios dice, hermanos, que cada uno de nosotros crecemos en fe por escuchar constantemente la palabra de Dios.
Me tuve que humillar y tuve que reconocer mi falta y mi pecado delante de Dios, y tuve que pedirle perdón también a mi padre, diciéndole que él tenía razón. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, en nuestra jactancia, en nuestra arrogancia, nos queremos hacer que sabemos más que nuestros padres? Queremos hacernos que sabemos o que tenemos más conocimiento de ellos, que ellos están ya pasados de moda, que están anticuados, y que nosotros vivimos el modernismo. Y me tuve que humillar y pedirle perdón a Dios y reconocer que lo habíamos ofendido. Otras religiones y otras sectas que están hablando mucho de la Biblia, porque están tomando este libro para engañar, dice aquí, aún a los que han creído en la bendita palabra de Dios, pero con una doctrina diabólica, mentirosa, engañosa, que aún haría creer o desviaría a los que ya han creído en la palabra de Dios. Quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice aquí, hermanos, que estos tiempos sería en la que emergería una multitud de doctrinas que engañarían aún a los que ya son salvos, y que tendría tal poder diabólico para desviarlos y sacarlos del camino. Pero quiero que pongan atención en el versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, para que realmente se manifieste el hombre de pecado. Antes estarían surgiendo algunos falsos cristos que se estarían infiltrando dentro de las iglesias para hacer creer a la gente y desviarlos del camino. ¿Qué es la apostasía? El viernes yo explicaba allá con nuestros hermanos que un apóstata es aquel que ha creído en la palabra de Dios y después reniega de la fe. Ese es un apóstata que creyó en la palabra, incluso hasta pudo ser bautizado, y ahora reniega de la palabra y ahora se va detrás de esa clase de doctrinas diabólicas, satánicas. Dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque están aquí escuchando este mensaje, hermanos? Y que verdaderamente tú le pidas a Dios en tu corazón, ahí donde estás sentado, y le digas: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para que yo no caiga en ninguna de esas doctrinas de error y de mentira. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Estas personas, hermanos, que están surgiendo en este tiempo, le están preparando el camino al anticristo. Por eso la palabra de Dios habla en plural, dice falsos cristos, antes que emerja el verdadero anticristo. La palabra anticristo es aquel que se antepone
a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con el verdadero Cristo. Es un usurpador, es alguien que va en contra de, porque dice el libro del profeta Daniel que se levantará e irá en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, y blasfemará el nombre de Dios, y les dirá: Jehová no es, Jesucristo no es, yo soy su Dios, yo los creé, adórenme. Y toda la gente se postrará delante de él y lo adorarán. Y todo aquel que no lo haga será sentenciado a la muerte. Porque no vendrá como Jesús, ¿verdad?, que les diga: a ver, hijos, el que quiera venir en pos de mí, deje todo lo malo y síganme. Tome su cruz y síganme. No, él dirá: por ahí hay algunos que se niegan a adorarme, entonces vayan por ellos y sométanlos a la tortura, porque si no me adoran, entonces primero serán torturados y después llevados a la muerte. ¿Qué clase de torturas? Hace algunos años atrás, estando todavía ahí en el centro y aún recién llegados a este lugar, hablé, hermanos, de que el diablo encarnado en este personaje retomará lo que se hizo en la Edad Media y resurgirá los instrumentos de tortura que se conocieron como los instrumentos de la Santa Inquisición, en que perseguían a judíos y a cristianos y los torturaban vivos, los desmembraban vivos. Todo esto Satanás encarnado lo va a llevar a la práctica para ver si las personas, viendo morir a sus familiares, desisten y se dejan poner el sello de la bestia. Este viernes, predicando allá, les hacía referencia a nuestros hermanos que todavía en el siglo pasado, a principios de los 80s, se escuchaba apenas hablar de la conformación de la Unión Europea y de su moneda, el euro. Que todos los países que conforman esta organización, en conjunto con la ONU, están esperando el momento preciso para dar a conocer a su líder mundial. Siempre he hecho referencia a esto, y que en cada una de las reuniones que tienen con el famoso G20, los países que conforman el G20, y entre ellos están la mayoría de los países de la Unión Europea, y que incluso el símbolo que tiene la Unión Europea tiene que ver con los Illuminati y la masonería. Y que todas estas organizaciones secretas están manipulando todo esto para determinar en qué momento habrá de surgir el personaje al cual ellos tomarán como el líder mundial. Mucho se oye hablar de este personaje, y quiero que por favor pongan mucha atención. Este hombre no habrá de surgir en un futuro lejano. Ese personaje ya existe, ese personaje ya está, y se reúne con ellos cada vez que hacen sus reuniones en el G20. Pero no lo dan a conocer, porque dice la palabra aquí, lo vamos a leer más adelante,
que todavía hay algo que se lo impide. Hay algo que se lo impide y no le permite manifestarse abiertamente, porque una son las oraciones de los santos, dice la Escritura. El pueblo de Dios que está orando, el pueblo de Dios que está clamando, el pueblo de Dios que está intercediendo, y por medio del Espíritu Santo. Pero este hombre tiene una determinante, este personaje, y lo único que espera es que se escuche a nivel mundial un acontecimiento. ¿Quién sabe cuál es ese acontecimiento? Díganlo fuerte. El arrebatamiento de la iglesia. Muchos dicen o se preguntan, ¿en qué momento comenzará la gran tribulación? En la cual la Biblia dice que serán 7 años. ¿En qué momento? ¿En qué instante? ¿A partir de qué momento? ¿A partir de qué instante? ¿A partir de qué determinante nosotros podemos tomar como punto de referencia en el que comenzará la gran tribulación? Y que serán, a partir de ahí, contar 7 años exactamente. A partir de que la iglesia se vaya. A partir de ese momento comenzará a contar el tiempo de 7 años. En un principio parecerá como que no ha pasado nada. Lo único que llamará la atención es que los medios noticiosos dirán: ¿a dónde se fueron? Se los llevaron los ovnis, se los llevaron los extraterrestres. Por eso hay tantas manifestaciones en el cielo, de tantos avistamientos de hermanos que no son otra cosa más que demonios manifestados, que están haciendo sus apariciones para que cuando ocurra el arrebatamiento diga el diablo: se los llevaron, desaparecieron de la tierra. Y la gente se crea esa mentira. Pero nosotros sabremos que nos fuimos con el Señor. Y entonces el diablo empezará a fraguar, hermanos, su estrategia para empezar a someter a cada ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Por qué la Biblia dice en este tiempo, hermanos, que en estos últimos tiempos, declarado por el profeta Daniel, se incrementaría la ciencia y la tecnología? ¿Por qué creen? Porque eso es lo que va a utilizar Satanás para poder tener control total y absoluto de cada ser humano sobre la faz de la tierra. No se le escapará ninguno. El hermano Antonio Bolaines, el hermano David Daimon, han hecho referencia a que ahorita todo el mundo quiere tener el teléfono el más sofisticado, el más actualizado, el más caro, que ya no tan solo lee la huella digital, sino la retina del ojo. Y cuando tú le das toda esa información a los teléfonos, esa información va y se guarda en una base de datos, en una computadora cuántica. ¿Qué es una computadora cuántica? Se ha estado investigando para hacer una supercomputadora que tenga memoria infinita. Que tenga la tecnología, el poder para procesar información de millones de datos en fracciones de segundo. Por eso cuando nosotros nos metemos al Facebook, y todo el mundo tiene cuenta de Facebook, todo el mundo tiene cuenta de WhatsApp, ¿verdad? Toda esa información se está yendo a una base de datos, ahí se está guardando. Y ahí, en el Facebook, ¿qué es lo que te piden? Tus estudios, tu dirección, ¿cómo se llama?
tu nombre completo, toda tu información tú se las proporcionas, o más bien se las proporcionamos, porque incluso yo también estoy ahí, ¿verdad? Y toda esa información la tienen ya. ¿Por qué creen que ahorita en estos tiempos de política aquí en México a todo mundo le llaman: no votes por fulanito de tal porque te va a ir así y así y así? ¿Cómo saben tu teléfono? ¿Cómo saben en dónde vives? ¿Cómo saben cómo te llamas? Toda esa información está guardada en una base de datos para que cuando surja el hombre de pecado, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, hermanos, lean en el capítulo 9 en adelante, donde dice que será un hombre entendido en enigmas. ¿Qué es eso de enigma? Conocimiento y una sabiduría impresionante. ¿Quién es el que tiene esa facultad para poder entender toda la cuestión de la tecnología? Satanás. Satanás es un hombre o es un personaje, un espíritu sumamente inteligente. ¿Cómo lo creó Dios? Con una sabiduría increíble, hermanos, impresionante. No infinita, pero sí impresionante. Él crea música. Él es, como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel y el libro del profeta Isaías, le dice: con tamboriles y música fuiste creado. Y Él es el que adornaba el trono de Dios, y con cánticos y alabanzas constantes día y noche delante del trono de Dios. ¿Por qué creen que la música que más pega es esa música pegajosa que todo el tiempo aquí la estás repitiendo, y es la música que lleva al éxito a muchos artistas que después se suicidan porque el diablo les ofrece todo: fama, dinero, éxito, el estrellato, y después les dice: pero tu vida me pertenece, tú eres mío, tu alma es mía. Y después les dice: quítate la vida, ya te di todo, ya te diste cuenta que esa no es la felicidad, entonces quítate la vida. ¿Y cuántos grandes artistas, incluso jóvenes, adolescentes, se han suicidado porque no le hayan sentido a la vida? Eso es lo que hace el diablo con cada ser humano. Él te ofrece todo, pero a cambio de tu alma. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Qué valor le das a tu alma, hermano? ¿Cuánto valor tiene tu alma? ¿En cuánto valoras tu alma? ¿Qué precio le pones tú a tu alma? Tu alma no tiene precio. Es un valor impagable. ¿Saben por qué? Porque el que la pagó, no la pagó con oro ni con plata, la pagó con su preciosa vida. Porque no había ninguna riqueza material aquí en la tierra que pudiese pagar el precio de tu salvación. Solamente la sangre de Jesucristo, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin mácula, era la única que tenía el valor más excelentísimo por encima de cualquier riqueza que pudiese pagar el alto precio que Dios te dio a ti y a mí para que pudiésemos ser salvos, el cual el diablo desvaloriza, porque te ofrece por tu alma una botella de licor en la mano, un cigarrillo entre los dedos, un puro de marihuana, una pastillita de droga, mujeres, placer, dinero, éxito. Eso te lo ofrece. ¿Qué le ofreció a Jesús? Dice: todos los reinos del mundo te daré si tan solo te postras y me adoras. ¿Cómo ves en los conciertos a los jóvenes meneándose, llenos de espíritus inmundos, poseídos por los demonios, y luego ahí mismo se mueren de una sobredosis? Viene el diablo y se los lleva, o ahí mismo ocurre un asesinato, una violación. Y todas esas cosas llevan al ser humano a la destrucción. Eso es lo que ofrece el diablo por tu alma. Pero Jesucristo dio lo más caro y pagó con su propia vida. ¿No es eso
digno de honra y gloria para Él? ¿No es eso, hermanos, para que tú te postres delante de Él y le digas: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme? Dice la palabra de Dios. Entonces, Satanás utilizará todos estos medios, la misma tecnología, y él será un hacker que podrá investigar en dónde vive fulanito de tal. Le aparecerá ahí los datos fidedignos de tal persona. Ah, este es un cristiano que se quedó. Escuchen lo que acabo de decir, hermanos. Cristianos que se quedarán a la gran tribulación serán inmediatamente investigados por esa supercomputadora e irán a su casa, lo tomarán preso y lo llevarán a que se postre delante del anticristo y le dirán: póstrate. Y si aquel cristiano, para no ser torturado, se deja poner el sello de la bestia y se postra delante de él, está perdido para siempre. Y dice la palabra del Señor que sufrirá el fuego eterno y el castigo y la ira de Dios eternamente. Muchos dicen que podrán soportar la gran tribulación. No es solamente la persecución que habrá de parte de este personaje diabólico, sino que los juicios que estarán cayendo de Dios sobre la tierra durante 7 años. Los volcanes estarán en su apogeo. Rocas gigantescas que estarán cayendo sobre la tierra. Multitud de demonios que les estará siendo abierto la puerta del abismo y que emergerán y atormentarán a las personas. Persecución, sometimiento. El que no quiera dejar el sello de la bestia, se esconderá en las montañas, en los cerros, y vivirá como un cavernícola. No podrá vivir en una ciudad, vivir en su casa, salir a su trabajo, regresar y vivir una vida normal. La persecución será constante y monitoreada a través de los medios de comunicación satelital, identificándote y buscándote hasta debajo de las piedras. Dice la palabra de Dios: nadie podrá escapar delante de este personaje. Nadie. Nadie. Será terrible. Por eso la Biblia le dice la gran tribulación. Los volcanes estarán haciendo erupción. No uno, no dos, se activarán la mayoría de los volcanes. La tierra estará sufriendo las consecuencias. Si vemos que la tierra tiembla y el ser humano se espanta y se estremece y le tiemblan las rodillas cuando la tierra tiembla, dice la Biblia que estarán ocurriendo terremotos como nunca jamás se han visto sobre la faz de la tierra. Tsunamis o maremotos que estarán invadiendo no islas, sino ciudades enteras, continentes. Rocas gigantescas que estarán cayendo del espacio y que al entrar a la atmósfera terrestre, en la fricción, se fragmentarán y caerán sobre los lagos, los ríos, y contaminarán toda fuente de agua, y cualquiera que beba de ella será envenenado y morirá. Lo que más costará en ese tiempo será un vaso de agua.
el oro, la plata, los diamantes y toda joya preciosa será desvalorizada, porque lo más valioso será el agua. Podríamos seguir hablando de muchas cosas más, ¿verdad? Y dice aquí en Marcos capítulo 13, versículo 10. Vamos nuevamente a la palabra de Dios. Dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Dice la palabra que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. En este tiempo hay alguien que detiene el misterio de la iniquidad. Y es precisamente el Espíritu Santo y la iglesia que está orando, que está, hermanos, intercediendo. Pero una vez que la iglesia sea quitada, entonces se manifestará el hombre de pecado. Cuando sea quitado el Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo. Versículo 8. Amén. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo. Dice la Biblia, hermanos, que hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará a muchos seres humanos. Los engañará y creerán en él y lo adorarán. ¿Saben ustedes que Satanás siempre ha buscado la adoración? Y por eso fue destituido de la gloria de Dios, porque se quiso hacer igual a Dios y quiso destronar a Dios y sentarse en su trono, y por eso fue lanzado al abismo. Como no lo pudo lograr allá, buscó la forma de hacer caer al hombre y que el hombre lo adore. ¿Qué hacen los brujos y los satanistas? ¿No lo adoran? Pero no porque lo adoren y le rindan pleitesía, por eso Él les va a otorgar un lugar especial en el infierno. Los tiene engañados. Sus mentes están cauterizadas, de tal manera que cuando una persona de estas muere en perdición, en condenación eterna, el diablo se lo lleva y allá lo atormenta. Voy a escuchar un testimonio de un brujo que le rendía pleitesía aquí en la tierra mientras vivía. Se muere y es llevado al infierno. Y allá el diablo le dice: ahora tú eres mi esclavo, mi lacayo, mi peón. Y el hombre le dice: pero si yo fui tu siervo allá en la tierra y me prometiste que yo sería siempre así contigo, tu brazo derecho. Mentira. Debes saber que yo soy el padre de la mentira y del error, y que lo que te prometí no te lo voy a cumplir. Por obra y la misericordia de Dios, este hombre pudo regresar a la vida y vivir unos instantes en el infierno, para después retornar a su cuerpo y dar testimonio, convertirse a Cristo Jesús, convertirse en un predicador de la palabra de Dios. Estas cosas Dios las está permitiendo, hermanos, para que la gente vea que ese lugar es real, que ese lugar no es un cuento, no es un juego, no es un mito, no es una leyenda, es real. Y que las personas que van a ese lugar no viven privilegios, no están en un lugar calientito,
en el que disfrutas ahí con tus cuates, tu cervecita, ¿verdad? Bien fría, conviviendo con tus cuates, con tus amigos, con tus familiares. En el infierno, si el Padre se fue a ese lugar de perdición y llega el Hijo, el Padre no abraza a su Hijo y el Hijo no abraza a su Padre, diciéndoles: papi, papi, aquí estamos los dos, vamos a consolarnos. Allí el Padre aborrece a su Hijo y el Hijo aborrece a su Padre. Ahí no existe el amor, ahí no existe la bondad, ahí no existe la misericordia. Allí constantemente se blasfema el nombre de Dios, y constantemente, conforme a esa actitud que ellos tienen, hermanos, el castigo es aún mayor, es peor, es constante, es inagotable, es eterno. Allí no hay ni un solo instante de consuelo. Y como dice Lucas capítulo 16, versículos 18 en adelante, del hombre rico, donde dice: porque estoy atormentado en esta llama. Hay un fuego inteligente allá. Hay un fuego que te persigue y que te quema a donde quiera que vas. Escuchen cómo dice el término: estoy atormentado, no dice en plural, en estas llamas, sino en esta llama. O sea, que existe un fuego que te consume a ti, que te aflige a ti, que te corroe a ti, que te quema a ti solamente. Hermanos, quiero decirles esto. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en conjunto con la Unión Europea, que son fueron creadas estas organizaciones por las organizaciones secretas de los Illuminati y los masones en grado 33, que muchos presidentes, incluso la mayoría de los presidentes, han sido masones. Incluso los mismos presidentes de México están infiltrados, están inmiscuidos en ese tipo de organizaciones, y que son los magnates, son los más ricos de la tierra, entre ellos la familia Rockefeller y otros que forman parte de esa organización, que no recuerdo sus nombres, que fueron los que le dieron inicio a la ONU y compraron los acres en donde se construyó el edificio para que supuestamente fuese la Organización Mundial de la Paz en todo el mundo, valga la redundancia. ¿Y qué cosa han hecho estos? ¿Acaso ha habido paz? Sin embargo, adoptaron un eslogan que está aquí en la Biblia, y Jesucristo lo dijo hace 2000 años atrás, y que incluso el profeta Daniel también, y el eslogan de ellos es paz y seguridad. ¿Y qué hablan los presidentes de los países? Paz y seguridad. ¿Queremos paz y seguridad? ¿Sí o no? Y dicen: y deseamos paz y seguridad. Y aún el mismo primer ministro de Israel dice: queremos paz y seguridad. El presidente anterior, Obama, George Bush, el anterior a George Bush, Clinton y otros presidentes anteriores hablaban de esa paz y seguridad, y los actuales hablan de esa paz y seguridad. Métanse a la página de la ONU y el eslogan es paz y seguridad. Y dice la Biblia: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y nadie podrá escapar. ¿Quién habló de todas estas cosas, hermanos? Para que a ti ni a mí nos engañen, sino lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Porque lo que todavía no ocurre, para Dios ya pasó. Lo que todavía no acontece para Dios es como si ya hubiese ocurrido. ¿Por qué creen que la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, está escrito en pasado?
Si han leído, está en pasado, no como algo que habrá de acontecer, sino habla en pasado y todavía no pasa y todavía no ocurre, pero Dios habla como si ya hubiese acontecido. Entonces el eslogan de la ONU, paz y seguridad, y dice la Biblia, y cuando digan paz y seguridad, esa palabra o esa frase, hermanos, fue declarada en la Biblia antes de que existiese la ONU y la Organización de las Naciones Unidas. Perdón, la Unión Europea y el G20. Investiguen. Hace algunos años atrás, en la década de los 80, pude escuchar la predicación de un hermano evangelista que predicó en muchas partes del mundo. Y dice que él, predicando en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, antes de dar ese mensaje que tenía que darle a esa multitud de gente, que eran miles de personas, para poder confirmar lo que él iba a declarar, que el Espíritu Santo le decía que investigase. Y dice que él llamó a la ONU directamente y les dijo: ¿qué es lo que ustedes están esperando? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y un líder de la ONU le dice: estamos esperando a un hombre, estamos esperando a un personaje que ha de surgir para traer paz y seguridad al mundo entero, no a un continente, no a una nación, sino al planeta entero. Porque ni la ONU, ni la Unión Europea, ni ninguna organización, ni la OTAN, ni la OEA han podido dar paz al mundo. No ha habido guerras, y dice la Biblia, y habría hambres, pestes, y guerras y rumores de guerras en diferentes lugares. Pero este hombre le dijo al predicador, dice: no nos importa que venga de Dios o del diablo, lo vamos a aceptar. Que venga de Dios o del diablo, lo vamos a aceptar, lo vamos a recibir, le vamos a entregar el poder. Los Illuminati y los masones están esperando ese acontecimiento. Quiero que ustedes se pongan a investigar un poquito sobre cuáles son los signos ocultos que están en el símbolo, en el eslogan de la Unión Europea. Un poquito, para que ustedes puedan entender que esa unión de países, hermanos, tiene raíces satánicas. Y que estos países que ahorita conforman la Unión Europea no son otra cosa más que los países que fueron conquistados por el Imperio Romano. Váyanse a los libros de historia y vean cuál era el territorio que abarcaba el Imperio Romano, y todos los países que conforman hoy la Unión Europea fueron los países que conformaban el Imperio Antiguo. Y todo esto nos lleva a que la palabra de Dios es ciertísima, hermanos. ¿Cuántos realmente se han puesto a leer este maravilloso libro y han podido darse cuenta que todo lo que nos dice aquí son cosas que estamos viviendo en carne propia? Incluso les voy a dar una referencia. El salmista David, el rey David, en el Salmo 60, versículo 2, habla de que la tierra está fracturada. Y él no fue un gran geólogo, pero el Espíritu Santo se lo reveló. Vayamos a esa parte de la Biblia.
Salmo 60. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Esto no te dice algo? Hiciste temblar la tierra, la has hendido, o sea, la has fracturado. Sana sus roturas porque titubea. Hablando del Espíritu Santo a través de este hombre. Y en la década, en el siglo pasado, en el año de 1950-56 aproximadamente, fue la era de la geología, en la que muchos científicos se pusieron a investigar, hermanos, cómo está la tierra en las profundidades del mar, y se espantaron porque descubrieron que la tierra tiene tremendas roturas, tiene tremendos quiebres, fracturas, y que esta es la que viene desde Los Ángeles, California, pasa por ¿cómo se llama? La colita de la República, Baja California Norte, Baja California Sur, toda la costa, parte del Pacífico, pasa por Oaxaca y continúa en Centroamérica y Sudamérica. Y no es la única, que hay otras tremendas fracturas que tiene el planeta en el océano Atlántico y en otras partes también. La tierra tiembla, hermanos, y Cristo viene pronto. Si tú y yo tomamos esto como cualquier cosa y no buscamos a Dios, téngalo por seguro que cuando Él venga, lo más probable es que te quedes a la gran tribulación. No es cualquier cosa. Yo quería traerles unos videos que no pude bajar porque ¿cómo se llama? Los mismos autores, ¿verdad? Como que ponen candados para no poder bajar los videos. Y quería yo bajarles un video hecho por computadora del arrebatamiento de la iglesia, que incluso se los mandé en el WhatsApp, en el Monte Sión. Y ahí ustedes pueden ver, hermanos, cómo ocurrirá ese acontecimiento glorioso. Yo no sé si tú quieres quedarte aquí a experimentar, a verle el rostro a ese hombre que se acaba de manifestar. Y dice la Biblia que se verá en todo el mundo. Todos lo verán a través de los medios de comunicación en tiempo real. Así como vamos a ver el mundial en tiempo real a través de los satélites que estarán transmitiendo, hermanos, desde el otro lado del mundo, para que tú puedas ver los partidos de fútbol de tu equipo favorito. Así, cuando emerja ese hombre, lo van a televisar y van a mostrar su rostro y dirán: este es el hombre que estábamos esperando. Y entonces Él hablará, y dice la palabra de Dios que hablará con autoridad, con una autoridad maligna, con una autoridad diabólica, que aún a través de sus labios provocará que miles de millones de seres humanos crean que Él es el Mesías y se postrarán delante de Él. Y los cristianos que se hayan quedado temblarán de miedo, porque entonces se acordarán de estas predicaciones y dirán: el hermano Gabriel tenía razón. El hermano Gabriel nos dijo muchas veces, el hermano Gabriel nos predicó
y nunca hicimos caso. Todo el tiempo vivimos en una vida de relajamiento, de frialdad espiritual, y nunca nos consagramos a Dios. Nunca nos propusimos en humillarnos delante de Él, buscar el rostro de Dios para que cuando Él viniese por su iglesia nos fuésemos con Él. Y entonces no verán a Cristo, pero sí verán al anticristo. Y entonces empezará la gran persecución. En ese momento, los que se queden, hermanos, esto es real, esto no estoy aquí siendo sensacionalista. Esto es real, esto así va a ocurrir. A partir de ese momento, los cristianos que se queden ya no tendrán paz en sus casas, porque inmediatamente surgirá el hombre y dará instrucciones para que todos aquellos que no lo quieran adorar sean capturados, llevados a la tortura, y si en la tortura acceden, entonces se les perdonará la vida, pero se perderán eternamente. Ya no habrá esperanza. Ya no habrá en el que, ay, no, ahora sí me arrepiento, Señor Jesús. Tendrás el sello de la bestia en la mano o en la frente, en la mano derecha o en la frente, y dice la Biblia, y todos los que fueron sellados por el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente, dice, sufrirán la ira de Dios. Y será terrible y espantoso. Será, hermanos, inexplicable. Yo quiero que tú veas algunos videos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hay un sinfín de videos, e incluso en blanco y negro, de cómo fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hambres, torturas, sufrimiento, muertes masivas. Y es algo que, hermanos, tú lo ves y te causa terror. La Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue? Cada vez que hay guerra hay hambre, y la gente es capaz de comer hasta un cadáver con tal de satisfacer su hambre. Animales muertos, ratas. La gente comerá a sus propios hijos, dice la Biblia. La gente comerá carne humana. La gente se tornará caníbal. Comerán carne humana. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que 3/4 partes de la humanidad perecerá en la gran tribulación. ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar, hermano, hermana, joven que estás en este lugar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Consagrarnos. ¿De qué manera te puedes consagrar a Dios? Orando, buscando su rostro, o en obediencia, leyendo su palabra, compartiéndole a la gente de este evangelio, diciéndole a la gente, Cristo salva, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede hacer una nueva criatura de ti. Miren, hermanos, desafortunadamente, y con esto termino, las iglesias donde se predica esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, de que existe un cielo y existe un infierno, son iglesias minoritarias, donde se congregan la minoría de las personas. Las iglesias u organizaciones en donde solamente les dan a tole con el dedo, es donde son miles de personas. Yo no digo que no existan iglesias de sana doctrina como la iglesia en Corea, donde dice que son más de 5,000, 10,000 miembros. Eso es bueno, gloria al Señor. Pero desafortunadamente son muy pocas las iglesias en donde se predica la sana doctrina del evangelio. Ustedes pueden darse cuenta aquí en México y en otros países como Estados Unidos, Guatemala, Salvador, Centroamérica y Sudamérica. En Puerto Rico se han levantado una ola de doctrinas equivocadas, diabólicas, que son multitudes de gente
que acuden y les dan a tole con el dedo. Les hablan de una doctrina errada, equivocada, de una doctrina diabólica, y no es otra cosa más que el cumplimiento de las Escrituras. Multitudes de gentes, muchos que permanecían en iglesias de sana doctrina, se salieron para ir en pos de esos payasos que les hablan mentira y error, porque les prometen las perlas de la Virgen, les prometen riqueza, les prometen éxito, les prometen carros de lujo, les prometen casas, y nada de eso. Simplemente los despojan de sus bienes para ellos hacerse archimillonarios. Existe una iglesia en los Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, que es la iglesia Lakewood, de un pastor bastante joven, mucho más joven que yo. Tendrá, yo creo que aproximadamente unos 27, 28, incluso 30 años. Pero es el pastor más millonario que existe en los Estados Unidos. Una mega iglesia. Es un estadio adentro, hermanos. Métete a investigar y les predican basura. Y ahí está la gente escuchando. Dice la palabra de Dios, porque son pocos los que se salvan y más los que se pierden. El camino angosto es el que conduce a la vida eterna, y el amplio es el que conduce a la perdición. ¿Cuál camino quieres seguir tú? ¿Este camino es de sufrimiento? ¿Este camino es de prueba? ¿Es de lucha? ¿Es de perseverancia? Porque dice la palabra de Dios, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la que te restringen muchas cosas y vale la pena, porque no puedes hacer lo que hace el mundo. Porque si vives conforme al mundo, mejor vete al mundo y no pierdas tu tiempo. Porque si te haces amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, entonces eres enemigo del mundo. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos quieren seguir este camino, hermanos? ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ver la ciudad celestial? Por eso el nombre que se le puso a esta iglesia es Monte Sión. ¿Saben por qué? Porque vamos hacia el Monte Sión, hermanos. La ciudad celestial, el reino de los cielos. Ciudad de oro, dice la Biblia. Calles de oro. Tan finísimo que no existe aquí en la tierra. Pero que si somos fieles a Él, lo veremos. Y veremos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos quieren ver a Cristo? ¿Cuántos quieren ver sus manos? ¿Cuántos quieren abrazarlo? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz? Y no lo veremos así como Él se manifestó aquí en la tierra, como un humano común y corriente. Será, y lo veremos allá en toda su gloria y en toda su potencia, en toda su magnificencia, hermanos. Porque Él vino al mundo por primera vez para predicar y dar su vida por la humanidad como un humilde cordero. Pero Él ha prometido retornar con toda su gloria y poder y potencia, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él viene pronto. Y Él nos esperará allá arriba y nosotros subiremos a alcanzarlo para reunirnos con Él. Y nos llevará a las mansiones celestiales y viviremos con Él. 7 años de bodas del Cordero allá, mientras 7 años aquí en la tierra, gran tribulación. ¿A dónde quieres estar? ¿En las bodas del Cordero o en la gran tribulación? Pregunto, ¿a dónde quieren estar? Amén, gloria al Señor. ¿Quiénes quieren ver al anticristo? ¿Quiénes quieren ver a Cristo Jesús? ¿Quiénes quieren ver su rostro? ¿Quiénes quieren ver a los apóstoles? ¿Quiénes quieren ver, hermanos, al rey David, al rey Salomón, a los profetas? Bendito sea el Señor para siempre. Ponte de pie, inclina tu rostro.
Señor, bendito es tu nombre. Y esta palabra es de exaltación. Esta palabra es de reflexión. Esta palabra, Señor, es para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas delante de ti. Los tiempos se han cumplido. Estamos viviendo los últimos minutos, quizá los últimos segundos sobre esta tierra. En el reloj de Dios, Señor, quizá ya está marcando la hora y hemos empezado a vivir los tiempos extras que tú le estás dando a la humanidad antes que tú vengas por tu iglesia. Pero tú no has venido, Señor, y no te has manifestado y no te has llevado a tu iglesia porque ves la necesidad que hay y que muchos, Dios mío, no están preparados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en el camino, en la palabra, a no poner de manifiesto, Señor, las cosas de este mundo, porque el mundo y su concupiscencia se pasa, pero tu palabra permanece para siempre, Dios mío. Tú quieres, Dios de la gloria, que cada uno de nosotros podamos, Dios mío, consagrarnos a ti. Podamos, Señor, pedir, Dios mío, que tengas misericordia de México, que tengas piedad de este país, que tengas misericordia, Señor, también de nuestros hermanos en Guatemala que están sufriendo ahorita a consecuencia de esta tragedia, bendito Dios. Pero no es otra cosa más que el cumplimiento, y lo estamos mirando. Y tú nos estás advirtiendo a través de esas señales que están ocurriendo allá, para que tu pueblo se arrepienta, para que tu pueblo te busque, para que tu pueblo se humille delante de ti, bendito Dios. Tú quieres, Dios mío, quieres un pueblo obediente. Tú quieres, Señor, que realmente vivamos el Evangelio, que no seamos cristianos tibios ni fríos. Tú quieres que seamos cristianos que estamos en el calor del Espíritu Santo. Velad y orad, dice tu palabra, para que no caigáis en tentación. Velad y orad, porque no sabéis el día en que ha de venir vuestro Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo ha de venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevarnos a las mansiones celestiales, y en el cual tú has prometido, Dios mío, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos, Señor, llevados a tu presencia para gozar de las mansiones celestiales, cosas que el ser humano, que ojo humano jamás han visto y que no han subido a corazón humano. Son las cosas que tú has preparado para todos los que han sido fieles a ti, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.